Hay una idea que ha acompañado a la humanidad durante siglos, que el daño se paga con daño, que la justicia se construye devolviendo el golpe. Pero, ¿qué pasa cuando todos piensan igual? Que un insulto se responda con otro insulto, un golpe responde a otro golpe, una muerte responde a otra muerte. Y sin darnos cuenta, dejamos de buscar justicia y empezamos a alimentar algo mucho más peligroso, un ciclo que no se detiene. Hoy vamos a explorar estos momentos de la historia, donde responder con violencia no solucionó nada, sino hizo lo contrario, hizo que todo empeorara. Porque al final, si todos buscan venganza, ¿quién queda para detenerla? Bienvenido, soy Graham y te presento. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego. En 1914, Europa pareció vivir en una frágil calma. Las grandes potencias mantenían una paz tensa, sostenida más por el miedo que por la estabilidad real. Bajo la superficie, rivalidades políticas, territoriales y nacionalistas crecían lentamente, esperando el momento adecuado para estallar. En ese contexto, el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue enviado a Bosnia para supervisar unas maniobras militares. Tras su inspección, decidió realizar una visita oficial a Sarajevo junto a su esposa Sofía. Para ello, no era solo un compromiso político, sino también una ocasión especial. Celebraban 14 años de matrimonio. Su relación, sin embargo, no era bien vista dentro de la corte. Sofía, aunque era noble, no pertenecía a una familia considerada lo suficientemente poderosa, por lo que nunca pudo compartir plenamente el estatus de su esposo. En muchos eventos oficiales, ni siquiera se le permitía sentarse a su lado. Aún así, ese viaje representaba algo distinto. Al tratarse de una actividad militar, podían parecer juntos en el público. Por eso Sofía decidió acompañarlo, a pesar de los riesgos. Tenía por su seguridad, pero también quería estar a su lado en uno de los pocos momentos donde podían mostrarse como una pareja. Francisco Fernando no era un político cualquiera, tenía ideas que generaban tanto esperanza como preocupación. Defendía la creación de una estructura federal dentro del imperio, un proyecto conocido como los Estados Unidos de la Gran Austria, que buscaba dar mayor autonomía a los pueblos eslavos. Para algunos, esta era una solución a las tensiones internas del imperio. Para otros, especialmente sectores nacionalistas serbios, representaba una amenaza directa a sus aspiraciones independistas. El 28 de julio de 1914, una fecha profundamente simbólica para Serbia por la conmemoración de antiguas batallas y de su identidad nacional, el archiduque llegó a Sarajevo. La ciudad lo recibió con formalidad, pero también con una tensión invisible. A lo largo del recorrido que haría en la comitiva, varios conspiradores ya se encontraron posicionados. Entre ellos está Gabriel Princip, un joven que creía que eliminar al archiduque era un acto necesario para frenar las reformas y defender la causa serbia. La comitiva avanzaba en una fila de automóviles descubiertos. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que comenzaron los intentos de atentado. Uno tras otro, los conspiradores fallaron en actuar. El momento decisivo llegó a las 10 de la mañana, cuando uno de ellos lanzó una bomba contra el coche del archiduque. El artefacto golpeó la capota y rebotó, explotando bajo el vehículo que venía atrás. La explosión dejó más de 20 heridos y sembró el caos en la calle. El atacante intentó suicidarse, pero falló y fue capturado. A pesar del atentado, el archiduque decidió continuar con su agenda y dirigirse al ayuntamiento. La situación era tensa, pero parecía que lo peor había pasado. Sin embargo, el destino aún tenía preparada una última jugada. Tras el evento oficial, Francisco Fernando decidió visitar a los heridos en el hospital. En el camino, el conductor del vehículo tomó una ruta equivocada. Al darse cuenta del error, intentó corregirlo, pero el coche se detuvo momentáneamente cerca del puente latino. Este pequeño error lo cambió todo. Justo ahí, en ese lugar inesperado, se encontraba Princip. Al ver el coche detenido frente a él, no dudó. Se acercó rápidamente y disparó 2 veces a quemarropa. La primera bala alcanzó al archiduque en el cuello. La segunda impactó en el abdomen de Sofía. El silencio se apoderó del momento, seguido de la confusión y el pánico.
Ambos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica, pero las heridas eran mortales. Sofía murió antes de llegar a la residencia del gobernador. Minutos después, el archiduque también falleció. Según testigos, sus últimas palabras fueron dirigidas a su esposa. En cuestión de instantes, una historia personal se convirtió en un evento histórico. Los responsables del atentado fueron capturados en los días siguientes. La noticia se propagó rápidamente por toda Europa. En Sarajevo, estallaron disturbios contra la policía serbia, aumentando aún más la tensión. Pero lo más peligroso no ocurrió en las calles, sino en los despachos del gobierno. Austria-Hungría restabilizó a Serbia por el atentado. Aunque existieron advertencias previas sobre una posible conspiración, estas no fueron tomadas con la seriedad necesaria. Las relaciones entre ambos países, ya frágiles, se rompieron completamente. El 28 de julio de 1914, exactamente un mes después del asesinato, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Lo que siguió fue una reacción en cadena imparable. Rusia, aliada de Serbia, movilizó sus tropas. Alemania, aliada con Austria-Hungría, respondió declarando la guerra a Rusia. Francia se unió en apoyo a Rusia, y cuando Alemania invadió Bélgica para atacar a Francia, el Reino Unido entró en el conflicto. En cuestión de días, lo que comenzó como un conflicto local se transformó en una guerra mundial. Así fue como comenzó la Primera Guerra Mundial. Durante 4 años, el mundo quedó sumido en una violencia sin precedentes. Las trincheras se convirtieron en el escenario de una guerra brutal, donde millones de soldados vivieron y murieron en condiciones extremas. Se estima que murieron cerca de 10 millones de militares, además de entre 6 y 13 millones de civiles afectados por el hambre, las enfermedades y la destrucción. Países como Rusia, Alemania, Francia y Austria-Hungría sufrieron pérdidas devastadoras, y como si la guerra no fuera suficiente hacia el final del conflicto, una pandemia se extendió por el mundo. La gripe de 1918, facilitada por el constante movimiento de tropas, provocó millones de muertes adicionales, ampliando aún más la tragedia. Todo esto por una cadena de decisiones donde cada respuesta fue más violenta que la anterior. Un atentado provocó una declaración de guerra, esa guerra provocó alianzas, y las alianzas provocaron una guerra mundial. Y así, lo que comenzó con 2 disparos en una calle de Sarajevo, terminó convirtiéndose en una de las mayores tragedias de la historia. Porque cuando la violencia responde a la violencia, el resultado nunca es equilibrio. Es una escalada que nadie puede controlar. Una reacción en cadena donde todos pierden y donde al final el mundo entero paga el precio. La guerra que comenzó en 1914 no tardó en convertirse en uno mucho más grande de lo que cualquiera habría imaginado. Se le llamó Mundial porque en ella participaron prácticamente todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en 2 grandes bloques. Por un lado estaban las potencias centrales, encabezadas por el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Por el otro, la Triple Entente, formado por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Aunque en un inicio estas eran las principales alianzas, con el paso del tiempo más países se fueron sumando. Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a los aliados, mientras que el Imperio Otomano y Bulgaria apoyaron a las potencias centrales. Lo que comenzó como un conflicto entre pocos países terminó involucrando a millones de personas. Más de 70 millones de soldados fueron movilizados, convirtiéndose en la guerra más grande que el mundo había visto hasta el momento. Durante años, el conflicto se estancó en una lucha brutal, especialmente en Europa, donde las trincheras se convirtieron en el escenario principal de la guerra. Sin embargo, hacia el final del conflicto, la situación de Alemania se volvió insostenible. La noticia de una posible derrota comenzó a extenderse entre sus tropas, debilitando la moral del ejército. Ante esto, líderes militares como el almirante Reinhard Scheer y Erich Ludendorff consideraron lanzar un último ataque naval, no tanto para ganar la guerra, sino para restaurar el honor de la armada alemana. Pero la realidad era otra. En octubre de 1918, en el norte de Alemania, los marineros se negaron a zarpar. Sabían que la guerra estaba perdida y que aquella misión solo significaría una muerte inútil. Lo que comenzó como una simple desobediencia se transformó rápidamente en una revuelta. En ciudades como Kiel y Wilhelmshaven, los levantamientos se extendieron en cuestiones de días por todo el país. La población, cansada del hambre, la guerra y la crisis, comenzó a exigir un cambio radical. El 9 de noviembre de 1918, todo se derrumbó. El Kaiser Guillermo II abdicó y huyó del país. Ese mismo día se proclamó una nueva forma de gobierno. Alemania dejaba de ser un imperio y nacía la llamada República de Weimar. El poder pasó a manos civiles y con el príncipe Maximiliano de Baden liderando las negociaciones para ponerle fin al conflicto. Paralelamente,
El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, estableció condiciones claras. El ejército debía someterse al poder del parlamento y Alemania debía transformarse políticamente. Con un país colapsado desde dentro, la rendición era inevitable. La guerra terminó oficialmente con la firma de acuerdos de paz entre 1919 y 1920, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Este tratado no fue negociado en igualdad de condiciones. Los países derrotados, incluida Alemania, fueron excluidos de gran parte de las discusiones. Las decisiones quedaron en manos de las potencias vencedoras: Francia, Estados Unidos, Reino Unido e Italia. Cuando finalmente se presentaron las condiciones a Alemania, el impacto fue devastador. El tratado obligó al país a aceptar toda la responsabilidad de la guerra, una cláusula que generó un profundo resentimiento entre la población. Además, se le pusieron severas restricciones militares. Su ejército fue reducido a apenas 100.000 hombres. Se le prohibió poseer armamento pesado, tanques, aviación o submarinos, y gran parte de su flota fue confiscada o destruida. Pero eso no fue todo. Las reparaciones económicas fueron enormes. Alemania debía pagar cantidades gigantescas de dinero en compensación por los daños causados durante la guerra. Estas cifras eran tan altas que el país, ya debilitado de por sí, no pudo cumplirlas en múltiples ocasiones. Más de 70.000 kilómetros cuadrados y millones de habitantes dejaron de formar parte de Alemania. También perdió todas sus colonias y tuvo que aceptar la ocupación de parte de su territorio. El resultado fue un país arruinado, humillado y profundamente inestable. Y Alemania no fue la única. Otros países derrotados, como Austria, Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, firmaron tratados similares que limitaron sus territorios, sus ejércitos y su soberanía. En algunos casos, las pérdidas fueron tan grandes que naciones enteras quedaron reducidas a pequeñas repúblicas. Millones de personas quedaron atrapadas fuera de sus países de origen debido a los nuevos límites territoriales. Mientras tanto, en Europa, nuevas naciones surgían y otras intentaban reconstruirse tras la devastación. Sin embargo, la paz que se había impuesto no era realmente una solución, era una pausa cargada de resentimiento. El Tratado de Versalles no solo puso fin a una guerra, también sembró las bases de la siguiente. La humillación, la crisis económica y el sentimiento de injusticia en Alemania alimentaron un clima de tensión que marcaría las décadas siguientes. La República de Weimar vivía en constante inestabilidad, mientras crecían los deseos de revancha. Así, lo que parecía el final de un conflicto, en realidad fue el inicio de otro. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial no solo marcó el final de un conflicto militar, sino el inicio de una crisis profunda que afectó todos los aspectos de su sociedad. El país quedó obligado a aceptar las duras condiciones del Tratado de Versalles, lo que no solo significó reconocer la culpa de la guerra, sino también pagar enormes reparaciones económicas. Estas exigencias superaban por mucho las capacidades reales del país, que ya se encontraba debilitado tras años de conflicto, por lo que el gobierno recurrió a imprimir grandes cantidades de dinero para intentar cubrir los pagos. Esto provocó una de las peores crisis económicas de la historia, la hiperinflación de 1923. El dinero perdió su valor de forma tan rápida que los precios cambiaban en cuestión de horas. Los ahorros desaparecieron y la vida cotidiana se volvió casi insostenible. Era común ver a personas transportando enormes cantidades de billetes solo para comprar productos básicos. Al mismo tiempo, Alemania sufrió importantes pérdidas territoriales e industriales. Regiones claves para la producción de carbón, acero y otros recursos quedaron fuera de su control. Mientras que parte de su producción debía ser entregada a las potencias vencedoras, esto debilitó aún más su economía, redujo el empleo y frenó cualquier intento de recuperación. Aunque su infraestructura no fue completamente destruida, como ocurría décadas después, el país quedó limitado en su capacidad de crecer y reconstruirse. En el plano social, las consecuencias fueron igualmente devastadoras. Millones de soldados no regresaron a casa, y muchos de los que lo hicieron estaban heridos física y psicológicamente. Las familias quedaron marcadas por la pérdida, el hambre y la esperanza. A esto se le suma un sentimiento generalizado de humillación e injusticia. Muchos alemanes no aceptaban la idea de haber sido los únicos responsables de la guerra y veían las condiciones del tratado como un castigo excesivo. Políticamente, el país entró en una etapa de gran inestabilidad. Tras la caída del Imperio Alemán y la abdicación del Kaiser Guillermo II, se estableció la República de Weimar, un nuevo sistema democrático que, desde el inicio, enfrentó enormes dificultades. Hubo constantes protestas, intentos de golpe de Estado y enfrentamientos entre distintos grupos políticos. La población perdió confianza en el gobierno, al que consideraban débil e incapaz de resolver los problemas del país. Todo ese contexto generó algo aún más peligroso: el profundo resentimiento colectivo.
La crisis económica, la inestabilidad política y la sensación de humillación alimentaron el crecimiento de ideologías extremistas que prometían recuperar el orgullo y la fuerza de Alemania. En medio de ese caos, algo empezó a cambiar en la mentalidad de la población. La frustración se convirtió en enojo, el enojo en resentimiento, y el resentimiento en la necesidad de encontrar un culpable. Muchos alemanes comenzaron a creer que habían sido traicionados, que la derrota no había sido justa y que su país merecía recuperar el poder que había perdido. Fue en ese ambiente en donde las ideas extremistas empezaron a ganar fuerza, prometiendo soluciones simples a problemas complejos. Recuperar el orgullo, reconstruir la nación y devolverle a Alemania su lugar en el mundo. Fue entonces que apareció una figura que supo aprovechar todo eso. Adolf Hitler. Adolf Hitler no creó el odio, ni el resentimiento, pero sí supo utilizarlo inteligentemente. Entendió el dolor de una sociedad humillada y lo transformó en un discurso poderoso. Prometía romper con las condiciones del Tratado de Versalles, recuperar la economía, fortalecer el ejército y, sobre todo, devolverle dignidad al pueblo alemán. Para muchos no era solo un político, era la respuesta. Poco a poco, su influencia creció. En un país desesperado, sus palabras encontraban eco. En una sociedad rota, sus promesas parecían esperanza. Y en un sistema político débil, su ascenso se volvió inevitable. Así, todo lo que comenzó con 2 disparos en Sarajevo no solo llevó a una guerra mundial, también creó las condiciones perfectas para el nacimiento de algo aún más peligroso. Porque cuando la violencia genera más violencia, no solo destruye el presente, también moldeará el futuro. Y en este caso, ese futuro tenía un nombre. Adolf Hitler nació en Braunau am Inn, una pequeña localidad del entonces Imperio Austrohúngaro, cerca de la frontera con Alemania. Provenía de una familia de clase media. Su padre, Alois Hitler, era agente de aduanas y su madre, Clara Pold, fue su tercera esposa. Debido a que sus padres eran parientes, necesitaron una despensa papal para casarse. De los 6 hijos del matrimonio, solo Adolf y su hermana Paula sobrevivieron hasta la adultez. Fue bautizado en la iglesia de su localidad y creció en un entorno familiar marcado por la disciplina y la autoridad paterna. El 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y poco después Hitler se presentó como voluntario en el ejército alemán, siendo asignado a un regimiento bávaro. Para él, la guerra representaba la oportunidad de darle sentido a su vida, llegando incluso a expresar su entusiasmo de forma emocional. Tras un breve entrenamiento de 3 meses, fue enviado al frente occidental, donde sirvió en Francia y Bélgica como mensajero. Participó en la primera batalla de Ypres, en la que su unidad sufrió enormes pérdidas. A lo largo de la guerra, fue herido en 1916 y regresó posteriormente al combate con el rango de cabo. Aunque no ascendió más, recibió importantes condecoraciones como la Cruz de Hierro de segunda y primera clase, esta última poco común para alguien de su rango. A pesar de su disciplina y obediencia, Hitler era visto como un soldado correcto, pero distante e impopular entre sus compañeros, en parte por su actitud rígida y su falta de críticas hacia los superiores. Nunca se quejaba de las condiciones del frente ni solicitaba permisos, y durante su estancia en hospitales comenzó a desarrollar ideas que más tarde formarían parte de su ideología, culpando a los judíos y marxistas de los problemas de Alemania. La derrota alemana en 1918 lo impactó profundamente. Como muchos nacionalistas, adoptó la idea de que el país había sido traicionado desde dentro, lo que se conoció como la puñalada por la espalda. Fue percibido como una humillación nacional. Este sentimiento se intensificó con la crisis económica y social de los años posteriores, especialmente durante la Gran Depresión. Hitler aprovechó este contexto para promover un discurso nacionalista, prometiendo restaurar el orgullo en alemán, rechazar el tratado, reactivar la economía y combatir a los supuestos enemigos internos. Su capacidad de oratoria y su habilidad para conectar con el descontento popular le permitieron ganar apoyo rápidamente. Durante la inestabilidad política de la República de Weimar, el partido nazi creció hasta convertirse en una de las principales fuerzas del país. La crisis económica debilitó el sistema democrático, y gobiernos como el de Heinrich Brüning dependían cada vez más del presidente Paul von Hindenburg. En las elecciones de 1930, los nazis se consolidaron como una fuerza importante. Hitler también buscó el apoyo del ejército y de sectores industriales, logrando financiamiento y respaldo político. No fue hasta 1932 que Hitler se pospuso para la presidencia, pero fue derrotado por Hindenburg. A pesar de esto, su influencia política continuó creciendo. Las luchas internas dentro del partido nazi, especialmente con figuras como George Strasser, consolidando su liderazgo absoluto.
Tras una serie de maniobras políticas, alianzas estratégicas y la debilidad de los gobiernos de turno, Hitler finalmente fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Una vez en el poder, Hitler actuó rápidamente para consolidar su control. Tras el incendio del Reichstag en febrero de 1933, impuso un decreto que suspendía libertades civiles fundamentales. Esto permitió la persecución de opositores, especialmente comunistas y socialdemócratas. En marzo de ese mismo año, la ley habilitante le otorgó poderes casi absolutos, permitiéndole legislar sin el Parlamento. A partir de ese momento, Alemania dejó de ser una democracia. Hitler eliminó sistemáticamente toda la oposición política, disolvió partidos, prohibió sindicatos y estableció un sistema de partido único. Paralelamente, inició un proceso de coordinación de la sociedad alemana, alineando todas las instituciones con la ideología nazi. También implementó políticas antisemitas desde el inicio de su gobierno, restringiendo derechos a los judíos y promoviendo su exclusión de la vida pública. En el ámbito económico, impulsó la recuperación mediante el rearme, la reconstrucción de infraestructura y el control estatal, reduciendo el desempleo. Sin embargo, este crecimiento se basó en una gran medida en el endeudamiento y la preparación para la guerra. Además, promovió una visión tradicional de la familia, relegando a la mujer al ámbito doméstico. En la política exterior, Hitler comenzó a desafiar el orden internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. Reintrodujo el servicio militar, rearmó Alemania y ocupó territorios como Renania. En 1938 llevó a cabo la anexión de Austria y posteriormente de los Sudetes de Checoslovaquia. Fue en 1939 tras firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética que invadió Polonia, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años del conflicto, Alemania logró importantes victorias. Sin embargo, en 1941 Hitler tomó la decisión de invadir la Unión Soviética, lo que resultó en un error estratégico. La guerra en el frente oriental se volvió prolongada y devastadora. Ese mismo año, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos, ampliando el conflicto a escala global. A partir de 1942, la situación comenzó a deteriorarse para Alemania. Derrotas claves como Al-Alamein y Stalingrado marcaron el inicio del retroceso. Las fuerzas soviéticas avanzaron desde el este, mientras que los aliados occidentales desembarcaron en Francia en 1944. Internamente, algunos sectores del ejército intentaron asesinar a Hitler en julio de 1944, pero todos los atentados fracasaron y fue seguido por una dura represión. En los últimos meses de la guerra, Alemania estaba al borde del colapso. Hitler, cada vez más aislado y con problemas de salud, continuó tomando decisiones erráticas. No fue en enero de 1945 que regresó a Berlín, donde se refugió en su búnker mientras el Ejército Rojo avanzaba sobre la ciudad. El 30 de abril de 1945, tras despedirse de sus colaboradores y asegurar que su cuerpo no fuera capturado, Hitler terminó suicidándose junto a Eva Braun. Sus cuerpos fueron incinerados poco después. Tras su muerte, el régimen nazi colapsó rápidamente, y Alemania se rindió días después, marcando el fin de la guerra en Europa. Y todo esto pasó solo por una muerte. Para ustedes, a lo mejor la muerte de Adolf Hitler en 1945 podría haber parecido a simple vista el final de la historia, el cierre de un ciclo de violencia que comenzó décadas atrás, pero la realidad fue muy distinta, porque el problema nunca fue solo una persona, fue el sistema, su respuesta y la forma en la que el mundo reaccionaba ante el conflicto. El fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo paz absoluta, sino una forma de tensión. Las ciudades estaban en ruinas, millones de personas habían muerto, y, por primera vez en la historia, la humanidad había demostrado que tenía la capacidad de destruirse a sí misma por completo. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki no solo marcaron el final de la guerra, marcaron el inicio de una nueva era de miedo. Porque el ciclo no se rompió, solo evolucionó. Las potencias vencedoras, lejos de estar atrás de la lógica de la confrontación, entraron en una nueva etapa, la Guerra Fría. Un conflicto sin enfrentamientos directos a gran escala, pero cargados de tensión, amenazas y una constante carrera armamentista. Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban cara a cara, pero se preparaban todos los días por una posible guerra total. El mundo quedó dividido, ideologías opuestas, desconfianza constante y conflictos indirectos en distintas partes del planeta, ya sea Corea, Vietnam o Afganistán. Escenarios diferentes, pero la misma lógica: responder al miedo con más poder, a la amenaza con más armas. Y así,
el mensaje se mantuvo intacto. La violencia no desapareció, solo cambió de forma. Lo que más me inquieta es que, incluso después de todo lo aprendido, la humanidad no dejó atrás ese impulso iniciar, atacar para defenderse, destruir para evitar ser destruido. La diferencia es que ahora las consecuencias eran mucho mayores, porque ya no se trataba solo de países, se trataba del mundo entero. Y ahí es donde la idea vuelve a cobrar sentido. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego, no como una frase del pasado, sino como una advertencia que va a seguir vigente. Porque la historia no terminó con Hitler, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera con la Guerra Fría. El ciclo aún no se ha cerrado. Sigue por ahí. Cada vez que el odio responde con más odio, cada vez que el miedo genera más violencia, cada vez que una herida, en lugar de sanar, se profundiza. Y la verdadera pregunta ya no es ¿qué pasó? Es más bien si alguna vez vamos a aprender a detener esto.